Autonomías indígenas, parte 2. En el primer video de esta serie hablamos de lo que significan los derechos a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, y dijimos que su garantía ha dependido de las luchas que sostienen estos pueblos para que cada Estado nacional los respete y garantice. Veremos ahora, a través de pueblos muy diferentes como son los Masái, los Inuit y los Sentineleses, cuál es su experiencia de autonomía, es decir, qué posibilidad real tienen de tomar decisiones colectivamente sobre su sociedad, sus territorios y sus recursos. Desde tiempos inmemoriales, los Masái han habitado una extensa región del oriente de África. Son un numeroso pueblo de horticultores y pastores hospitalarios que viven en aldeas y mantienen aún fuertes vínculos y formas propias de organización social, política y económica. Entre los siglos XIX y XX, este pueblo sufrió los estragos de la colonización europea, primero bajo el dominio de Alemania y después de Gran Bretaña. Desde ese entonces, como ocurrió a casi todos los pueblos de África, los Masái fueron sometidos y desalojados de buena parte de sus tierras porque los colonizadores decidieron desocuparlas y convertirlas en parques de conservación destinadas a la cacería y las excentricidades de turistas y otros visitantes ilustres. Durante décadas, los Masái vivieron la desintegración de sus territorios. En 1957, por ejemplo, los británicos dividieron en dos la conocida región del Serengeti y prohibieron los asentamientos indígenas en una gran parte de este territorio. Unos años después, gracias a los movimientos de resistencia de los pueblos africanos y algunos acuerdos logrados en Naciones Unidas, los colonizadores fueron saliendo de África, no sin romper antiguos ordenamientos territoriales y trazar fronteras de nuevos estados, entre ellos los de Kenia y Tanzania. Sin embargo, las cosas no cambiaron mucho para los Masái, porque los nuevos gobiernos siguieron permitiendo el desalojo de sus dominios para explotar sus recursos y lucrarse con su biodiversidad. Es un hecho que el gran pueblo Masái está excluido de las decisiones sobre sus tierras ancestrales y que incluso, como ocurre en Tanzania, se ha llegado a negar que son indígenas para eludir las obligaciones y garantías que les otorga el derecho internacional. Por eso podemos decir que el modelo colonial aún persiste y que la autonomía de los Masái sigue limitada por las decisiones que toman los gobiernos extraños sobre sus territorios y sus recursos. En el Polo Norte, en la gran isla de Groenlandia, desde hace miles de años habita el pueblo Inuit, más conocido por el término esquimal que fue utilizado por los colonizadores. Los integrantes de este pueblo pertenecen a una rica cultura adaptada a las condiciones climáticas extremas de la región ártica y son descendientes de cazadores y pescadores nómadas, grandes artesanos y talladores en piedra, hueso y marfil. Actualmente la mayoría de inuitas viven en asentamientos urbanos permanentes y se dedican especialmente a la pesca y al comercio. Hasta 1979 Groenlandia fue parte integral del Reino de Dinamarca, pero ese año la mayoría de sus habitantes participó en un referéndum consultivo porque querían tener autonomía y autogobernarse. Desde entonces Groenlandia tiene un estatuto de autonomía, aunque sigue sin ser totalmente independiente del Reino de Dinamarca porque todavía no puede determinar libremente su relación con otros estados, su política de defensa ni su política monetaria. Y aunque los groenlandeses son quienes legislan sobre sus asuntos internos en un parlamento propio, algunas de las decisiones que se toman allí deben ser aprobadas por el gobierno de Dinamarca. Es cierto, los Inuit de Groenlandia tienen un alto grado de autonomía y están en diálogo permanente con el Reino de Dinamarca, un estado que ha procurado respetar su autonomía. Sin embargo, es cierto también que algunos groenlandeses mantienen su deseo de total independencia para tener así el manejo de todos sus asuntos como lo haría un estado soberano.
¿Sería posible hablar de pueblos indígenas totalmente autónomos? Sí, sí es posible, pero se trata de pueblos que aún hoy, en pleno siglo XXI, están completamente aislados, especialmente en algunas islas de Oceanía o en las selvas de Asia y América del Sur. Aunque no todos estos pueblos han sido siquiera contactados, se calcula que pueden ser cerca de 100 en todo el mundo, la mayoría de ellos habitantes de la selva amazónica. Hay diferentes razones que podrían explicar su deseo de aislarse o no contactarse, pero lo cierto es que simplemente estos pueblos no muestran interés en conocer o tejer relaciones con personas o con poblaciones que llegan a su territorio o se encuentran a su alrededor. Esto es lo que ocurre a la gente que habita en la isla de Sentinel, perteneciente a la India. Este pueblo, integrado por unas 300 a 500 personas, rechaza el acercamiento de cualquier extraño y responde incluso con agresividad a este tipo de visitantes. Es muy posible que esta reacción se deba a que sus antepasados fueron perseguidos o exterminados por los colonizadores británicos y japoneses que dominaron estas tierras. Pero realmente lo poco que se conoce de la historia reciente de los sentineleses es que luego de algunos intentos frustrados por entrar a su isla, los gobiernos de la India han terminado por respetar su decisión de aislamiento. Es claro que este tipo de pueblos han logrado conservar espacios territoriales que les permiten mantener a salvo sus culturas y tradiciones, y por esto mismo su total autonomía y autogobierno. Pero también es claro que son extremadamente vulnerables y se ven cada vez más asediados por todos aquellos interesados en utilizar y explotar los bienes naturales que existen en sus territorios. Finalmente, ¿qué podríamos decir sobre la garantía de los derechos a la autonomía y la autodeterminación de los diversos pueblos indígenas del mundo? Tal vez que estos derechos solo han sido realizables gracias a permanentes luchas colectivas y que en algunos casos se han logrado a costa de que los pueblos tomaran la decisión de aislarse totalmente de las sociedades que los rodean y de los estados que pretenden dominarlos.